Realmente es un tema de controversia. En un inicio, cuando empezamos a hablar de esta nueva enfermedad por el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, se pensaba que los niños podían ser importantes portadores y transmisores de esta enfermedad. Y esto se basó fundamentalmente en supuestos de lo que ha sucedido con otras enfermedades respiratorias, como es el caso del virus influenza, el que causa la gripe, o el virus respiratorio sincicial, en el cual los niños se contagian mucho, enferman y también son importantes portadores y transmisores de esta enfermedad. Como no había experiencia, se conocía poco del comportamiento del coronavirus, se pensó que esto podía llegar a suceder de la misma manera. En el correr de estos meses hemos podido conocer un poco más del comportamiento de este nuevo virus y tener datos epidemiológicos globales, y se ha visto que la enfermedad en niños es muy poco frecuente. En todos los países a nivel global, más o menos el porcentaje de niños que se ha infectado está en torno al 2%, y la gran mayoría de ellos se ha manifestado de forma leve. No presentan en general infecciones graves, salvo algunos niños en particular. Bueno, el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 se transmite fundamentalmente a través de gotas respiratorias, y esto puede ser por un contacto directo con una persona infectada o que estas gotas respiratorias contaminen superficies o objetos. La forma más común de transmisión es a través del contacto directo con estas gotas respiratorias. Son gotas grandes, o sea, grandes dentro de lo microscópico, pero que requieren de un contacto cercano. Al ser gotas grandes, son gotas que pesan, por lo tanto no quedan suspendidas y flotando en el aire, sino que pueden, desde una persona que tose, estornuda, transmitirse hasta una distancia aproximada de 1,5 metros, y allí ocurrir la entrada al huésped, a la persona que se va a infectar, ya sea por la conjuntiva, por las fosas nasales o por la boca. Para que exista una transmisión directa, como decíamos, se requiere un contacto estrecho. Y se define por contacto estrecho cuando estamos expuestos por más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia con una persona infectada, y si no estamos utilizando ningún equipo de protección personal, que son los que utilizamos a nivel de los hospitales. O también cuando compartimos un espacio cerrado por más de 4 horas, puede existir mayor riesgo de transmisión. Hay que tener en cuenta que la transmisión, por lo tanto, va a depender del tiempo de exposición, de la cercanía que estemos con la persona infectada, y también de cuál es la carga viral que tiene esta persona que está infectada. Es mayor la cantidad de virus que va a aportar y que va a poder propagar una persona que está enferma, que está estornudando, que está tosiendo, que la cantidad de virus que quizá pueda propagar o dispersar una persona que está en una fase presintomática, previo a tener los síntomas. Y esa es la forma, el contacto a través de las gotas y este contacto directo, es la forma que se ha reportado como más frecuente de transmisión en los casos a nivel mundial. La otra forma que les decía es a través de la contaminación de los objetos, superficies, materiales, con las gotitas respiratorias también a partir de una persona que está infectada. Ahí ya la transmisión, la capacidad de contagio, en cierta forma baja, porque el ambiente muchas veces le puede ser adverso al virus. Y hemos leído y hemos escuchado que el virus puede permanecer varias horas en diferentes superficies, materiales. Esos datos que también conocemos, muchos de ellos están evaluados a nivel de laboratorio, con datos como muy acotados, de cómo yo hago mi estudio o mi ensayo, y yo sé que mi virus permanece tantas horas, pero bajo condiciones de laboratorio que quizá no sean tan similares a lo que ocurre en la naturaleza o en la vida cotidiana. O sea que el contacto a través de fomites, se llaman, o sea, de objetos, superficies, puede existir, pero no es tan efectivo como el contacto directo y cercano con una persona que esté infectada. Afortunadamente en Uruguay, ya en las últimas semanas, estamos observando una disminución paulatina de los números de casos activos que se encuentran, y hemos podido hasta el momento cumplir con los objetivos, que no podemos olvidarnos de los objetivos de control de esta epidemia, que es el tratar de aplanar la curva y de evitar un colapso del sistema sanitario.
Y eso Uruguay lo viene logrando. Y hoy en día los casos que se mantienen activos suelen ser como en algunas localidades o lugares acotados, y la mayoría son vinculados a focos que están identificados y han ocurrido, por ejemplo, el foco en Rivera, que es lo que ahora nos preocupa un poco más, que es lo que ocurre en las fronteras, pero a nivel de Montevideo los focos que han ocurrido, por ejemplo, son como reconocidos. También la capacidad de testeo que tenemos es buena, es alta, y la posibilidad de hacer test aleatorios. ¿Eso qué significa? Ustedes han escuchado que cuando se han reincorporado nuevas actividades, se han hecho testeos como al azar en personas que están sanas, y los resultados de esos test de las distintas áreas han dado negativos. ¿Eso qué significa? Que la transmisión a nivel de la comunidad es baja y que la gran mayoría de los casos que encontramos confirmados son casos sintomáticos o contactos estrechos, mayoritariamente intradomiciliarios, de esos casos. Si pensamos específicamente en niños, en la población en realidad niños y adolescentes, en los menores de 15 años, hasta la fecha son 22 los casos que hay confirmados en Uruguay, todos ellos con síntomas leves, y en la gran mayoría de ellos se pudo identificar un contacto que era un contacto adulto, y sobre todo un contacto adulto dentro del domicilio. Bueno, durante estos meses de distanciamiento, aislamiento, sobre todo al inicio, y de distanciamiento social, pudimos observar una drástica disminución del número de infecciones respiratorias en los niños, infecciones respiratorias que son las que habitualmente vemos en gran cantidad en esta época del año. O sea que estas medidas de aislamiento, distanciamiento, en realidad sirvieron no solo para enfocar el tema del coronavirus, sino también tuvieron como efecto el descenso de todos los otros tipos de virus respiratorios que observamos siempre en el invierno. Por lo tanto, es lógico de esperar que con el retorno a las actividades tanto de los niños como de los adultos y mayor circulación de las personas, empiecen a aumentar el número de infecciones respiratorias en general. Como veníamos diciendo hasta ahora, la probabilidad de que el niño se contagie de coronavirus y enferme de coronavirus es muy baja. Lo más frecuente es que si el niño comienza con síntomas respiratorios, en Uruguay en este contexto, se trate de las otras virosis: influenza, virus respiratorio sincicial, adenovirus. Eso no quita que en algún caso pueda ser coronavirus. El riesgo cero no existe y el virus está y podrá quedar, nadie sabrá por cuánto tiempo, pero el virus está y la probabilidad está. Pero siempre recordar y tener pensar que antes de que llegara el nuevo coronavirus a Uruguay, existían las virosis respiratorias, los niños se infectaban y estas infecciones van a volver también y van a ser las más frecuentes en los niños. La forma de presentación de COVID-19 en pediatría se manifiesta fundamentalmente con fiebre y síntomas respiratorios asociados. Dentro de los síntomas respiratorios, la tos seca es uno de los más frecuentes, dolor de garganta. La rinorrea, o sea, el moco puede estar presente, pero no es característico de esta virosis. Algunos niños pueden también asociar dificultad respiratoria, malestar general, dolor corporal. Pero recordar que la gran mayoría de los casos son infecciones respiratorias leves. En esta etapa del retorno a las escuelas y a la medida que también todos los reintegros se están evaluando, ¿no? y tratando de medir la seguridad de la vuelta a clase, es muy importante que todos tengamos compromiso y seamos solidarios. Y si nuestro hijo presenta síntomas respiratorios, tiene fiebre, está con tos, está con dolor de garganta, no mandarlos al colegio esos días, consultar y de acuerdo a la consulta que tengan con el médico, se verá los días que tengan que permanecer en casa o el momento en que se puedan reintegrar. Pero sí exhortamos a tener esos cuidados de ser más cautos ante los síntomas respiratorios, quedar en casa hasta que puedan ser reintegrados bajo una supervisión del médico.
Y por otro lado, a veces sucede que puede haber que el que se infecte o enferme en casa no sea el niño y sea el adulto. Si tenemos un adulto en casa que sea sospechoso de coronavirus, entonces en ese caso los contactos intradomiciliarios también tendrán que mantener el aislamiento en domicilio, pero también exhortamos a la consulta con su médico como para ver la conducta a tomar. Las dos medidas más importantes para evitar o tratar de contener la infección por coronavirus son el lavado de manos o el uso de alcohol en gel y el distanciamiento físico. Con respecto al lavado de manos y uso de alcohol en gel, es una medida que es sencilla de implementar. Se va a promover en varios momentos a lo largo de la jornada escolar que el niño se higienice, que use alcohol en gel, va a haber disponibilidad de alcohol en gel también en todos los salones. Con respecto al distanciamiento físico, a nivel de educación primaria y secundaria, los bancos van a estar dispuestos en los salones con una distancia de 1,5 metros, que es lo establecido por el protocolo de ANEP, y también se va a evitar el hacinamiento. A nivel de inicial se va a trabajar en mesas o en grupos donde los niños también se va a intentar mantener esa distancia. Todos sabemos que cuanto más pequeño el niño es más difícil exhortar y poder mantener este distanciamiento. Tenemos que tener en cuenta también que existen otros aspectos de la salud, como es la salud emocional, como es el desarrollo social en el niño, en los cuales es muy importante también el niño que pueda estar con sus amigos, y van a existir momentos de quizás mayor cercanía, también en algún momento el niño va a necesitar un consuelo. Y creemos que esas situaciones no se pueden evitar, porque también podríamos generar un mal mayor. Obviamente que se intentarán todo lo que sea posible mantener el distanciamiento. Otras medidas a adoptar, que también están establecidas en el protocolo de ANEP, es el uso de alfombra sanitaria para desinfectar el calzado al ingreso al edificio escolar. Y también otra medida que es muy importante tener en cuenta es enseñarles a los niños a hacer una buena higiene respiratoria. ¿Eso qué significa? Al momento de toser o estornudar, no utilizar la mano, no taparse con la mano, taparse con la zona del pie del codo. Si van a utilizar pañuelos, que tengan una bolsita donde desecharlos y luego pasarse de alcohol en gel. El protocolo de ANEP establece el uso de tapabocas para los adolescentes a nivel de secundaria. En etapa inicial y primaria no se exhorta al uso de tapabocas de manera obligatoria dentro del centro educativo. Es muy importante al regresar a casa que el niño realice un buen lavado de manos. Por lo menos 40 a 60 segundos tiene que durar ese lavado, o en su defecto el uso de alcohol en gel también durante 20 segundos, tratando de cubrir todas las superficies. Otras medidas que se pueden adoptar es la desinfección del calzado, ya sea con el uso de alfombras sanitarias o uso de hipoclorito, o directamente retirarse el calzado previo al ingreso al hogar. Otras medidas que también complementan puede ser el quitarse el uniforme y ponerse ropa limpia.